Hola amigos, Mr. Pablo So de vuelta con otro vídeo. Y esta vez volvemos a Felechosa, que pertenece al concejo de Aller, donde vamos a hacer otra ruta de senderismo por Asturias, en España. Esta en concreto se llama PRAS 31.1 o Hoces del Río Pino Cuevas. Y en unos segundos os explico un poco acerca de esta ruta. Bueno, pues acerca de esta ruta deciros que es una ruta circular que cubre una distancia de 13 kilómetros que empieza y acaba en Felechosa, que pertenece, como decía antes, a Aller, Asturias, España, etc. Y que esta ruta tiene una subida constante los primeros 6.6 kilómetros con un desnivel de aproximadamente 800 metros y que por las fotos que he visto en internet es una ruta preciosa. Deciros también que esta ruta de senderismo por Asturias pasa por las hoces del río Pino, que es lo que hemos visto cuando hicimos la ruta de senderismo PRAS 31. De hecho, esta es una variante de esa ruta de senderismo, con una diferencia, y es que en este caso nos vamos a desviar a la derecha una vez que lleguemos a las hoces. Ya lo veréis un poco después. En todo caso, vamos a empezar a caminar porque esta ruta promete. Bueno, la niebla se está levantando, lo cual es estupendo. Bueno amigos, hemos llegado al punto donde la ruta PRAS 31 que hicimos la semana pasada y la ruta PRAS 31.1 se separan. Por ahí es la ruta PRAS 30 que hicimos el otro día. Por aquí, por este lado,
es la ruta PRAS 31.1 que estamos haciendo hoy. En todo caso, me voy a dar una vuelta para que sepáis o para que os situéis y sepáis de qué punto de la ruta estoy hablando. Vacas y caballos juntos. Eso sí que es interesante. Bueno amigos, hemos llegado al punto más alto de la ruta. Estamos a mitad de camino. Es hora de comer, con lo cual creo que es perfecto si encuentro un sitio para comer aquí, comerme mi bocadillo y después continuar haciendo la otra mitad del camino que va a ser cuesta abajo. En todo caso, ahora mismo os voy a enseñar las vistas que son fabulosas.
estamos a punto de terminar la ruta, estamos llegando a la carretera y estamos a punto de enlazar con la ruta PRAS 30, que es la ruta de las Brañas Alleranas. Eso quiere decir que quedan unos 2 kilómetros. Por cierto, cuando hice esa ruta me despedí de vosotros justo ahí detrás. Curiosidades, ¿no? En todo caso, es el momento adecuado para decir adiós, o mejor dicho, para decir hasta luego. Como normalmente lo digo, diciendo que espero que os haya gustado el vídeo, y si es así no os olvidéis de suscribiros, etcétera. Pero mucho más importante es que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír, y si no es así, seguir peleando, porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día de película.